Sí, pero no le puedo dar. No. Saludos, buenas noches. Bueno, muy bien. Ok. Ya estamos los que vamos a estar. Recordatorio, si alguien no se ha anotado, por favor anótese en el chat, anote su nombre. Eso va a ser tomado como la asistencia el día de hoy. Sean todos bienvenidos, que tengan muy buena noche. Espero que hayan tenido una semana productiva y también deseo que tengan un muy buen fin de semana. Vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy. El tema de hoy que vamos a tratar es la pubertad. No sale. El velero. Doctor, ahí fíjese que con una molestia que siempre la señal aquí está lloviendo por reo y se va por ratos, pero ahí voy a tratar de ver cómo me sintonizo. Perfecto, Carlos. No te preocupes, ahí yo entiendo que ahorita Gracias, doctor. Después, igual si les falla y no pueden escuchar bien la plática, voy a mandar la clase después para que la revisen despacio. Gracias, doctor. Bueno, por favor apagan todos sus micrófonos, vamos a iniciar. El tema de hoy va a ser la pubertad. Es uno de los temas más importantes de los que vamos a ver hoy. Es muy extenso, lo traté de hacer lo más resumido posible para que podamos abarcarlo el día de hoy. Como siempre, si alguien tiene alguna duda, pues puede interrumpir el transcurso, no hay ningún problema. Vamos a empezar. La semana pasada hablamos un poquito de la adolescencia, de las edades que comprendían y también sus características principales. Y dentro de lo que estábamos viendo es que Juan Lobato, creo que tu micrófono está encendido. Gracias, Juan. Como les explicaba, la pubertad es parte de la adolescencia, es el inicio de la adolescencia y lo que marca es el final del crecimiento. Se escucha muy bajo. Muy bien. Gracias. Doctor, no sé si le puede dar en modo presentación porque no se ve otras cuestiones. Ok. Vamos ahí. Ahí estamos, doctor, nítido. Gracias. Entonces, como les explicaba, la pubertad es parte de la adolescencia y lo que nos marca principalmente es en este periodo donde vamos a encontrar el final del crecimiento y la maduración del niño. Va a alcanzar su talla, su tamaño final, la madurez psicosocial y reproductiva. Básicamente, esta es una serie de cambios fisiológicos, anatómicos, y van a preparar al individuo para ser una persona fértil, ¿verdad? Entonces, esto está programado a nivel genético desde nuestro cerebro, inicia de forma automática, ¿sí? Al llegar a cierto punto se desencadena una serie de factores a nivel del sistema nervioso, factores complejos, que lo que van a hacer es
la liberación de hormonas de tipo sexual. Y eso va a causar todos estos cambios en el organismo que nos van a llevar a desencadenar una serie de actividades que van a finalizar todos en el final del crecimiento y desarrollo de la persona. Como les decía, son de control genético, ya viene programado en nuestro cuerpo, pero también se pueden ver influenciados por factores de diferente índole, factores ambientales, como lo son la alimentación, entre ellos es la alimentación, también el área donde uno crece, el área geográfica, el ambiente, la exposición al sol, etcétera, etcétera. Vamos a verlos con más detalle más adelante. Como definición, la pubertad se inicia cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios en la persona y comienza a aumentar la velocidad del crecimiento para alcanzar su talla final de adulta, ¿verdad? ¿Cómo es el desarrollo puberal normal? Como estábamos platicando hace un ratito, inicia con una secuencia de cambios regulados por factores neuroendocrinos. Cuando digo neuroendocrinos se refiere a la secreción de hormonas que están reguladas por el sistema nervioso. Nosotros tenemos un área en el hipotálamo, ¿sí? Donde se van a sintetizar ciertas hormonas en la glándula adenohipófisis en este caso, así se llama esa glándula. Entonces esa va a secretar ciertas hormonas que van a desencadenar una serie de cambios químicos, principalmente en nuestro cerebro, que van a llegar a desarrollar la producción de nuevas hormonas en diferentes órganos del cuerpo para después tener su efecto sobre las áreas sexuales del individuo, ¿verdad? Como les explicaba, la pubertad está marcada por factores genéticos, ya lo traemos como una herencia desde el momento en que nacemos. Lo único que no se desencadena toda esta secuencia porque hay otras sustancias químicas que la inhiben o impiden que empiece a desarrollarse. Sí, Adolfo. Perdona que te interrumpa, ¿podrías repetir el nombre de esa glándula de la que acabas de mencionar? Es la adenohipófisis. La glándula es la Casi no se escucha, Doc. Es la glándula ¿Cómo? adenohipófisis, ¿sí? Entonces, les explicaba que ya viene programado de forma genética, pero hay factores que nos van nos van a modificar y van a tener influencia en el desarrollo de la pubertad. La pubertad no tiene una edad específica para todas las personas, varía de forma individual y sobre todo en regiones geográficas. Está influida por la luz, por la nutrición, por el nivel socioeconómico, por la altura en donde se vive, etcétera, etcétera. Uno de los principales signos del inicio de la etapa puberal, en el caso de las niñas, es el brote del botón mamario. Más adelante vamos a ver. Y en el caso de los niños es el aumento del tamaño testicular. Aquí está un poquito resumido cómo es esta secuencia de factores químicos que van a desencadenar estas transformaciones. En el hipotálamo, que es una región del cerebro, existen unas neuronas que van a producir una hormona que se llama la hormona estimulante de gonadotropinas. No es necesario que se aprendan esto, solo es para que ustedes entiendan cómo es la mecánica que se lleva a cabo a nivel del cuerpo. Pues es la hormona liberadora de gonadotropinas, que esta va a estimular la liberación precisamente de gonadotropinas en el área de la adenohipófisis. Las principales, y esto sí es importante que sepan, las principales hormonas son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Por qué son importantes estas hormonas?
porque estas van a ser las que van a desencadenar a nivel del área genital su desarrollo para estar preparados para para el momento de la fertilidad. ¿Sí? Estas dos hormonas, tanto la luteinizante como la folículo estimulante, ¿sí?, van a producir estradiol en el ovario, que va a favorecer el crecimiento de los pechos y la maduración del sistema reproductor femenino, y la hormona luteinizante también va a provocar la síntesis de testosterona en el caso de los varones a nivel testicular, y la folículo estimulante va a producir la maduración de los túbulos seminíferos. Por eso es que estas dos hormonas, tanto la luteinizante como la folículo estimulante, son las más importantes en el inicio de los cambios del sistema reproductor, tanto femenino como masculino, en la etapa puberal. En ambos sexos, los andrógenos, que no son otra cosa más que esteroides producidos por la médula suprarrenal, los andrógenos van a estimular también el crecimiento del vello púbico y axilar, van a también producir la maduración de las glándulas sudoríparas, y eso va a causar que el adolescente comience ya con la sudoración característica, y también va a ser la responsable de los cambios cutáneos, la aparición del acné, de los barritos y todo eso. También es importante mencionar que esta es la responsable también de los cambios en la voz en los varones. Estos esteroides, que son los andrógenos, los que hemos mencionado, son los que también van a impulsar el crecimiento de la persona de forma directa y también de forma indirecta. De forma directa porque va a estimular los puntos de crecimiento óseo, pero de forma indirecta porque estos esteroides también van a producir la secreción de la hormona del crecimiento, una hormona importante para complementar este aumento de la talla en las personas. Y el estradiol, que es la principal hormona responsable de la maduración ósea, tanto en hombres como en mujeres. Aquí es un pequeño esquema donde muestra la cascada que se da a nivel del sistema nervioso central. Se produce en las hormonas, en las neuronas, se produce la hormona estimulante de gonadotropinas, ¿sí? Las gonadotropinas son, a nivel de la hipófisis, son las que se liberan, que en este caso son la luteinizante y la folículo estimulante, y son las que van a ir a actuar sobre el ovario y los testículos para producir el estradiol. Hay un profe que se quiere unir. Hay un profe que se quiere unir, perdón. Muy bien, ahorita vamos a... ¿Dónde estamos? ¿Quién se quiere unir? No lo encuentro acá. ¿Ya se habrá unido? No lo encuentro acá como solicitó. Ahorita le digo que sí se está intentando unir, me dijo ahorita. Bueno, Son vamos a dos. avanzar, y cuando ingresen ahí vamos a... Seguro me van a avisar aquí. Entonces, como les digo, aquí está explicada la cascada. A nivel cerebral se libera la estimulante de gonadotropinas directo a la adenohipófisis. Esa glándula va a producir la luteinizante y la folículo estimulante, que van a ir a actuar sobre ovario y testículos para producir estradiol en las mujeres, testosterona en los hombres, y de esta forma comenzar el desarrollo de las genitales y las mamas. Una gráfica más, a grosso modo, para entenderlo de una forma un poquito más sencilla. En el hipotálamo, una vez más, la hormona liberadora de gonadotropinas, a la hipófisis, específicamente el área de la adenohipófisis, para liberar la folículo estimulante y la luteinizante, que son las más importantes, que van a ir a actuar directamente en las gónadas, ovarios y testículos, para producir el estradiol y la testosterona. De esta forma van a actuar sobre el pene para aumentar su crecimiento, al igual que en los testículos, en las glándulas mamarias y en el útero. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Yo sé que esto es a veces un poquito complejo, principalmente los nombres.
No se preocupen mucho por aprenderlos. Lo importante aquí es entender cuál es el ciclo que se da para que todos estos cambios hormonales afecten en los cambios físicos que nosotros vamos a observar. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Brian. Brayex. ¿Sí? Brayex, así es. Dime, Brian. Solo con una consulta, doctor. Al hacer ejercicio, ¿estas hormonas son estimuladas de forma más fuerte o anormal de lo que segregan estas hormonas? Es decir, al hacer ejercicios, ¿puedo generar más hormonas o estimular la hormona del crecimiento, por ejemplo? No. Estas hormonas están reguladas desde el sistema nervioso central. Ya viene de forma automática a través de la liberación de muchos neurotransmisores. Son sustancias químicas que quieren, que actúan sobre ciertas células para producir vamos a ver. No sé si alguien quería. Como te decía, no es que por el ejercicio vas a aumentar la producción de la hormona del crecimiento. Eso solo se puede hacer a través de ciertos hormona sintética y entonces ya con un tratamiento. Algunas patologías sí pueden afectar la secreción de esta hormona, ya sea para aumentarla o disminuirla, algunas enfermedades, pero no hay nada así como que con el ejercicio yo voy a aumentar. El ejercicio sí estimula el crecimiento, pero a través de otro mecanismo, no es a través de la producción o aceleración de la producción de hormonas. El ejercicio lo que hace es que de forma mecánica, al estar poniendo en funcionamiento nuestros músculos, estos van adheridos a los núcleos de crecimiento del hueso. Y esa actividad es la que estimula el crecimiento de los huesos, pero no es que estés aumentando la producción de la hormona. ¿Verdad? No sé si está claro. Gracias, doctor. Bueno. Sí, gracias, doctor. Como les decía, al principio cuando inician estas secuencias, estas cascadas de la producción de la hormona estimuladora de la gonadotropina, inicia solamente durante el sueño, al principio, comienza a producirse durante el sueño. Es ahí la importancia que tiene que nuestros jóvenes tengan un buen tiempo de descanso, las 8 horas que recomiendan, ¿verdad? Mientras duerman esas 8 horas, en ese momento es donde empiezan a trabajar estas hormonas para iniciar toda la cascada que desencadena el desarrollo del niño en este caso. Entonces es importante porque al inicio de la pubertad trabajan únicamente durante el sueño. Ya conforme va avanzando el tiempo, cada vez más adelante van aumentando su frecuencia y la amplitud de los pulsos y se va a extender a todo el resto del día. Pero en las etapas de 9, 10 y 11 años es importantísimo que los muchachos tengan un buen sueño reparador. Estos son otros mecanismos de control que tiene nuestro cerebro para controlar esta cascada, que no vamos a entrar en mayor detalle, ya que solo se confundirían un poquito. Como explicábamos, la pubertad es muy variada entre cada persona. No hay dos personas que inicien o una regla que diga que tiene que iniciar a cierta edad. Esta es una variación muy amplia entre las personas sanas de todo el mundo. Va a tener que ver mucho el patrón familiar, el patrón étnico y por supuesto el de género, ¿verdad? Existe una escala que se llama la escala de Tanner por la persona que la describió. Y esta escala de Tanner es importante para nosotros porque esta va a describir los cambios físicos que vamos a poder observar en el cuerpo de los muchachos, de los niños. Va a describir los cambios que se ven en las áreas genitales, en el pecho y en el vello púbico a lo largo de la pubertad en ambos sexos, ¿verdad? Está clasificada en 5 etapas que van desde la etapa 1 hasta la etapa 5, cada una con sus características que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la tablita de Tanner, la escala de Tanner con su dibujo. El estadio 1, esta es la escala para las niñas. En el estadio 1 vamos a observar un pecho infantil
sin vello púbico, como está aquí en la imagen, ¿verdad? Prácticamente es como ver a una niña de entre los 5 y los 8 años, hasta 9 años, ¿verdad? Ya en el estadio 2, en el estadio 2 de Tanner, vamos a empezar a ver el brote mamario, que como habíamos visto anteriormente, es el primer cambio que vamos a ver al inicio de la pubertad en las niñas, ¿verdad? El botón mamario se llama así porque literalmente parece un botoncito que está creciendo. Vamos a observar también el inicio del vello púbico, ¿verdad? Pero de forma escaso a nivel de los labios mayores. En el estadio 3 vamos a observar un aumento y elevación del pecho y de la areola, ¿sí? Ya en el área púbica sí va a haber más vello, ya va a estar rizado y bastante oscuro. En el estadio 4, la areola del pezón se siguen sobre elevando sobre la mama y ya prácticamente vamos a ver un vello púbico de persona adulta, aunque aún no sobre el área de los muslos. Y en el estadio 5, que ya es el definitivo, vamos a encontrar ya lo que es un pecho adulto con los senos bien formados, la areola que no está sobre elevada, sino que ya está justo en el centro, y el vello adulto de la zona media del muslo completo en el área pública, ¿verdad? Eso es para el caso de las niñas. En el caso de los niños, el estadio 1 va a ser el que consecuente con las niñas, en un estado donde aún no existen cambios. Tanto el tamaño del pene como el de los testículos van a seguir siendo pequeños como en el área, como en la etapa infantil. En el estadio 2 vamos a empezar a ver un aumento del tamaño del testículo y del escroto, ¿sí? La piel del escroto se va a poner enrojecida y arrugada. El pene todavía va a seguir siendo de tamaño infantil y vamos a empezar a observar ya la presencia de un escaso vello púbico en alrededor del pene, en la base. En el estadio 3 va a haber un alargamiento y engrosamiento del pene, aquí sí ya va a empezar a crecer, y el aumento del tamaño de los testículos y del escroto. Vamos a observar vello tanto sobre el pubis, pero ya va a estar rizado, grueso y oscuro. En el estadio 4 vamos a ver el ensanchamiento del pene y del glande. El glande es la cabeza del pene, ¿sí? Va a haber un aumento del tamaño de los testículos y oscurecimiento del escroto. El vello púbico ya va a ser de adulto, pero aún no va a cubrir los muslos. Y por último, en la etapa 5, vamos a encontrar ya los genitales propios de un adulto, ¿verdad? Con un vello que se va a extender incluso hasta la zona medial de los muslos. Hay términos específicos para todo esto que le digo, como por ejemplo el término de la gonarquia, que no es otra cosa que el aumento de la actividad del eje hipotálamo hipoficiario en la época puberal, es decir, lo que vimos en el esquema anterior, toda esa cadena de producción de hormonas, eso se le conoce como gonarquia. Y la telarquia es el término que se utiliza para describir el inicio del desarrollo del pecho y de la mama. Y la menarquia se denomina así a la primera regla de la adolescente, ¿verdad? Su primer periodo menstrual. Vamos a ver un poquito de especificaciones ya haciendo la diferencia entre ambos sexos. Por ejemplo, la pubertad normal en la mujer. Lo que habíamos hablado, acción principal de la folícula, la hormona folículo estimulante y luteinizante para producir el estradiol. Y esto es lo que va a iniciar los cambios físicos de la escala de Tanner que observamos a continuación en las diapositivas anteriores. Se inicia con el desarrollo y maduración de la glándula mamaria, el crecimiento genital, la maduración de la mucosa vaginal, el crecimiento uterino, el crecimiento endometrial, ¿sí? El endometrio es la capa interna del útero, que es donde esta sirve justamente para que se implante el embarazo cuando es el momento. Cuando no hay una implantación del embarazo, esta capa endometrial es la que se expulsa por medio de sangrado y es lo que nosotros conocemos como la menstruación, ¿verdad? También en esta etapa vamos a empezar a ver que hay un cambio en la composición física, ¿sí? Va a haber una distribución, va a haber un aumento de la grasa y esta se va a distribuir principalmente en el área de las caderas en el caso de la mujer. Empieza la aceleración del crecimiento también, que es de forma lineal,
que es una de las primeras manifestaciones. Las niñas son las primeras en pegarse el famoso estirón de la adolescencia, ¿sí? El aumento de peso que ya habíamos hablado y la distribución de la grasa corporal, principalmente en el área de las caderas y en el área del busto. Más o menos el crecimiento empieza acelerado en el primer año y medio de la pubertad para empezar a desacelerar de forma progresiva en el resto de los años. La velocidad de crecimiento máxima, el pico máximo es más o menos de 8.5 centímetros al año en las niñas. El intervalo entre el inicio de la etapa puberal y la menarquia, que era lo que hablamos la primera regla, ¿sí? La primera menstruación, es variable y va a depender mucho de los aspectos ambientales como la alimentación y la herencia, ¿verdad? Más o menos como una media después de la menarquia, o sea, después de la primera regla, las niñas van a crecer de 4 a 6 centímetros, ¿sí? Hay un dato interesante que mientras más joven tienen su primera regla, menor tiempo les va a quedar para crecer, ¿sí? Entonces hay una relación ahí indirecta con la aparición de la primera regla o de la primera menstruación. La pubertad dura aproximadamente de 3 a 4 años, dependiendo de la edad donde inician a presentarla. Los estadios de Tanner van a durar entre 12 y 15 meses el cambio de uno a otro, ¿sí? Más o menos cuando encontremos un Tanner 2 van a estar entre los 9 y los 11 años y vamos a terminar con el Tanner 5 más o menos entre los 15, en un promedio entre los 15 años, ¿verdad? La edad media para la primera regla, para la primera menstruación, está alrededor de los 12 años y medio, ¿sí? Con un rango de entre 10 y 13 años. Hay enfermedades que pueden atrasar esto, incluso la desnutrición puede hacer que se tarde el desarrollo de la primera regla en la mujer. Esto es importante porque a veces con nosotros se abocan las niñas o puede ser que ellas no sepan y de pronto en un entrenamiento o en una sesión y les pasan los accidentes, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos de esto para poder orientarlas y ayudarles en esa etapa difícil que ellas tienen que vivir. Ahora vamos a pasar a los cambios en el varón. Aparte de los cambios generales que habíamos platicado, como siempre, recordando la luteinizante, la hormona luteinizante, que es la que va a actuar a nivel del testículo para producir la testosterona, que es la principal hormona que va a generar los cambios en la maduración del sexo masculino. El primer signo del cambio puberal en el varón es el aumento testicular, a diferencia del de la mujer, que era el otro mamario, ¿verdad? Aquí es el aumento testicular, ¿sí? En el área, en la etapa prepuberal, es decir, antes de iniciar la etapa puberal, el testículo tiene más o menos un volumen de 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Y el tamaño va a ser más o menos de entre 1,5 y 2 centímetros de longitud. Cuando el testículo es mayor, ya cuando empieza el crecimiento testicular, va a llegar a tener un volumen más o menos de 3 hasta 4 cc y una longitud máxima de 2.2 centímetros. La pubarquia, que es la aparición de vello en las áreas donde antes no había, van a ser uno de los primeros signos de la pubertad en el varón, ¿sí? El primero va a aparecer en el área púbica, como ya habíamos visto en la escala de Tanner, luego va a aparecer a nivel axilar y posteriormente va a ir apareciendo de forma progresiva en otras áreas como el pecho, cara, espalda y abdomen. La distribución del vello es muy variable dependiendo de los factores familiares, de herencias, raciales, genéticos, etcétera, para esta etapa. El pico máximo de velocidad de crecimiento en los muchachos ocurre hacia la mitad de la pubertad, tras una exposición significativa a los andrógenos, que son las hormonas que hablamos, principalmente la testosterona.
Ahí también va a empezar a a notar los cambios de voz, el acné y la salida de vello axilar. La velocidad de crecimiento, a diferencia de las niñas, que era de 8.5 centímetros, aquí va a ser de 9.5 centímetros por año. A diferencia de las niñas también, que ellas lo primero que hacían en estos cambios era el aumento de la grasa corporal y su distribución principalmente en caderas. En el caso del hombre es distinto, ya que lo que va a haber es un aumento en la densidad ósea. Los huesos se van a empezar a volver más fuertes y vamos a aumentar la masa magra, la masa muscular, ¿sí? Y una disminución del tejido adiposo, que es la grasa, ¿verdad? A diferencia de las niñas que aumenta el tejido adiposo, en el hombre disminuye para darle paso al crecimiento muscular y al crecimiento óseo. Aquí más o menos un resumen de los cambios más evidentes en ambos sexos, de todo lo que habíamos platicado. La aparición del acné, el crecimiento del vello donde antes no había, el olor corporal por el inicio de las glándulas sudoríparas, ¿sí? El crecimiento del vello púbico, el crecimiento de los genitales también. Y algo importante que se me había olvidado mencionar es que la espermarquia, que es la espermarquia se le conoce a la producción por primera vez de espermatozoides. Eso se da alrededor de los 14 años en los adolescentes. Entonces, eso es todo básicamente lo importante de estos cambios que yo quería que ustedes entendieran. Traté de hacerlo de una forma muy sencilla, ya que estos procesos a nivel neuroendocrino, que es como se le llama, que el sistema nervioso controla la producción y secreción de hormonas, es bastante complejo. Pero lo que nosotros nos debemos enfocar más es del área hormonal, saber que la hormona luteinizante y la folículo estimulante son las encargadas de desencadenar o de la producción de unas nuevas hormonas, como lo es la testosterona y el estradiol, que son las encargadas de iniciar los cambios en el adolescente en su anatomía, principalmente a nivel del sistema reproductor. El estradiol para el caso de las niñas, la testosterona para el caso de los varones. Se incluyen otras hormonas más que van a ser producidas en la glándula suprarrenal, en el hígado, a nivel del vaso y en diferentes áreas del cuerpo, que van a tener un papel y un rol secundario en esto, pero las principales son la folículo estimulante y la luteinizante, que vienen desde el nivel central, es decir, desde nuestro sistema nervioso, desde el cerebro, y la testosterona y el estradiol, que son a nivel del área genital ya, que son las que van a desencadenar todos estos cambios. Y lo más importante es saber los tipos de cambios. El botón mamario, las escalas de Tanner, los abarcan todos a su perfección y creo que esos son nuestro punto de guía para poder reconocerlos, en qué etapa está cada persona y de esta forma poder abarcarla y apoyarla en dudas y en toda situación que puedan llegar a consultarnos a nosotros en un momento de confianza, ¿verdad? No sé si tenemos una duda hasta acá. Estamos bien, no veo nada, levantado nadie. Les recuerdo, si alguien aún no apuntó su nombre en el chat, que lo haga, porque si no va a aparecer como que no recibió la clase. ¿Sí? Entonces, creo que eso sería todo el tema del día de hoy. Voy a aprovechar que nos quedan unos minutitos para platicar unas cuestiones. He tenido un poquito de problema para poder hacerles llegar tanto la clase, los documentos, la bibliografía y las tareas, porque he tenido problema con la publicación en la plataforma. Entonces decidí crear una cuenta de Classroom. No sé si todos tienen Classroom. El que no lo tenga va a tener que descargarlo, hacer su correo para poder ingresar, ya que a través de esto voy a estar subiendo los materiales didácticos y las tareas que vamos a tener.
Entonces, les voy a dejar aquí en el chat el código para que puedan ingresar. Por favor, anótenlo todos. Si alguien no asistió hoy, háganselo llegar, porque esta va a ser la vía por la cual yo voy a estar en comunicación con ustedes para las tareas y para los documentos, y también ahí mismo voy a estar subiendo las clases, tanto la de hoy como la de la semana pasada, junto con... no tengas pena, Luis. Entiendo que ha estado difícil la señal por la lluvia y todo eso, no te preocupes. Por lo menos estás ahí anotado. Entonces ya lo importante es que me anoten el código que acabo de subirles de Classroom, para que todos este fin de semana puedan crear su cuenta y se agreguen. Entonces ahí voy a empezar a subir yo todas las tareas que tenemos pendientes de la semana pasada y las de esta semana. Así nos ponemos al día ya con eso y no vamos a tener problema. Esa va a ser una comunicación directa que vamos a tener nosotros ahí para poder hacerlo de forma más directa, como les decía. No, fíjate, Edgarito, que prefiero no usar la plataforma de la FEDEFUB ni el grupo del WhatsApp, porque quiero estar en contacto directo con ustedes, no a través del Inge, que muy amablemente nos ayuda con eso, pero a veces yo no tengo mucho tiempo y me gustaría estar más en control de todo esto. Por eso es que he decidido abrir este asunto por la plataforma de Classroom. Entonces, al menos con mi curso va a ser a través del Classroom, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda. Ahí está el código, por favor anótenlo, creen su cuenta y... sí, claro, Ángel, puede ser por Zoom también. Lo que pasa es que no siempre tenemos la opción de estar en esta plataforma de Zoom. Entonces, pueden abocarse por cualquiera de esas vías, pero yo le voy a dar prioridad a la de Classroom, ¿no? Me es un poquito más sencillo a mí, por eso es que lo voy a hacer de esa forma. A las personas que conozcan que no hayan podido ingresar el día de hoy, háganle saber esta información para que puedan tener el código y así no perderse de los contenidos y de las tareas que van a empezar a tener la ponderación del curso, ¿verdad? Si no tenemos ninguna otra duda, vamos a dar por terminado el día de hoy. Es Classroom. Classroom, eso es de Google. Solo crean un correo de Gmail. Lo único que tienen que hacer es crear un correo de Gmail, o si ya lo tienen, ingresar a través del correo de Gmail, y ahí está dentro de las aplicaciones de Google la de Classroom, ¿verdad? Cualquier duda me la hacen llegar. Si no pueden o algo, a través de un compañero se comunican o envían un mensaje y así vemos cómo les ayudamos con eso. Si no hay otra inquietud o algún comentario de la clase, ¿no? ¿Estamos todo bien? Bueno, vamos a dar por terminado el día de hoy. El fin de semana voy a empezar a subirles todo por Classroom para que puedan empezar a trabajar y ahí vamos a poner las fechas de entrega y todo eso, ¿de acuerdo? Sin más que decir, les deseo un buen fin de semana, una buena noche también y nos vemos la próxima semana. Muy amable, mi doctor, gracias. Bueno, Feliz cuídense descanso. todos. Buen descanso también. Saludos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. ¿A dónde entramos para la siguiente clase?